Ya, ahora sí se puede visualizar. Sí, correcto. Ya, continuaremos entonces con la base legal del presente tema, la cual es el Decreto Legislativo 688, la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, el Decreto Supremo 3/2011 TR, el cual es el reglamento de la Ley 29549, ley que modifica el Decreto Legislativo 688. También tenemos el Decreto de Urgencia 44/2019, el Decreto Supremo 9/2020 TR, la Ley 31.14.9, que es la ley que modifica los artículos 9 y 18 del Decreto Legislativo 688, y por último, el Decreto Supremo 19/2006 TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Ahora, tenemos que partir de la comprensión que este beneficio del seguro vida ley cobertura, como su nombre lo indica, la vida del trabajador ante ciertas contingencias como por ejemplo su fallecimiento o invalidez permanente. Ahora, este beneficio tiene dos escenarios normativos, pues con anterioridad al 11 de febrero del 2020 era otorgado al empleado u obrero una vez cumplidos los 4 años de trabajo al servicio del empleador. Sin embargo, en ese supuesto, el empleador estaba facultado a tomar el seguro a partir de los 3 meses de los servicios del trabajador. Sin embargo, este escenario es modificado a partir de febrero del 2020, y es desde esta fecha que el trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo del empleador a partir del inicio de la relación laboral. Es decir, que no se deben esperar los 4 años de servicios como lo disponía la anterior normativa. ¿Sí? Y ahora, ¿quiénes van a ser estos trabajadores que están comprendidos en este derecho? Son todos aquellos trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual al que se sujetan. En este extremo, entonces, si la normativa nos señala que es independientemente del régimen laboral, podemos entender que se tratan de aquellos trabajadores sujetos al decreto legislativo 728, y también aquellos otros trabajadores que laboren bajo un régimen especial. Por ejemplo, tenemos a los trabajadores de construcción civil. Asimismo, tenemos que hay un régimen especial para las trabajadoras del hogar, quienes también deben gozar de este beneficio. Asimismo, nos señala la normativa que el seguro vida ley se da en cualquier modalidad contractual al que se sujeten. Es decir, si yo como trabajador estoy laborando bajo un contrato indeterminado, entonces me corresponde este beneficio. Asimismo, si estoy laborando con un contrato sujeto a modalidad o temporal, también, y a su vez también puede incluir a los trabajadores que laboran bajo un contrato a tiempo parcial, ¿no? Pues la normativa así lo dispone. ¿Qué otros trabajadores también tienen acceso a este beneficio? Todos aquellos trabajadores de las entidades públicas y empresas del sector público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 o la Ley del Fomento del Empleo. Esos son los trabajadores beneficiados. Ahora, hemos señalado, a ver, hemos señalado también que este beneficio es sustitutorio en el caso de invalidez permanente, es decir, que en caso que el trabajador sufra un accidente que le ocasione una invalidez total y permanente, tendrá derecho a cobrar el capital asegurado en sustitución del que hubiera originado su fallecimiento, ¿no? Para efectos del seguro de vida ley, se entiende por invalidez total y permanente aquella que se origina por un accidente que genera estos 5 supuestos: la alienación mental absoluta e incurable, el descerebramiento que impida efectuar trabajo u ocupación por el resto de la vida,
la fractura incurable de la columna vertebral, la pérdida total de la visión de ambos ojos y también cuando ocurre la pérdida total de ambas manos o de ambos pies o de una mano y un pie. Entonces, este seguro de vida ley también se va a otorgar en estos casos de invalidez permanente. Ahora, aquí vamos a ver a mayor detalle en qué supuestos se otorga este beneficio. Como lo hemos mencionado, ante el fallecimiento natural del trabajador. En este caso, se abonará a sus beneficiarios 16 remuneraciones que se establecen en base al promedio de lo percibido por aquel en el último trimestre previo al fallecimiento. En el caso del fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente, se abonará a los beneficiarios 32 remuneraciones mensuales percibidas por aquel en la fecha previa al accidente. Finalmente, y como también lo hemos visto, en el caso de una invalidez total o permanente del trabajador originada por un accidente. En este caso, se abonará 32 remuneraciones mensuales percibidas por él en la fecha previa al accidente. En este caso, el capital asegurado será abonado directamente al trabajador o por impedimento de él a su cónyuge, curador o apoderado especial. Ahora, hemos hablado eh, que este beneficio ha pasado por algunas modificaciones en el tiempo, ¿no? También, como hemos visto, a raíz de la nueva disposición del 2020, es que este beneficio será otorgado a partir del primer día de labores que preste el trabajador. Sin embargo, su implementación ha sido progresiva a consecuencia de esta nueva disposición. Es por ello que, como parte de la implementación progresiva respecto al de los trabajadores con menos de 4 años de servicios para su empleador, es que será a partir del 11 de febrero del 2020 este beneficio del seguro vida ley respecto al fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente y también cuando ocurre una invalidez total o permanente del trabajador originada por accidente. Y recién a partir del 1 de enero del 2021 es que este beneficio va a contemplar los tres supuestos que hemos visto, los cuales son el fallecimiento natural del trabajador, el fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente y la invalidez total o permanente originada por accidente, ¿no? Es que en ese orden se ha dado esta implementación progresiva. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del empleador respecto a este beneficio? Como lo hemos visto, el empleador está obligado a contratar la póliza del seguro de vida con una empresa de seguros supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, y también se encuentra obligado a pagar las primas correspondientes. Ahora, ¿qué pasa cuando el empleador no cumple con esta obligación y fallece un trabajador o sufre un accidente que lo invalide permanentemente? En ese caso, el empleador debe pagar a sus beneficiarios el valor establecido para tales beneficios. Asimismo, en caso de suspensión de la relación laboral a la que se refiere el artículo 45 del TUO de la Ley de Fomento del Empleo, el empleador está obligado a continuar pagando las primas correspondientes y las compañías de seguros deben continuar con la cobertura de las prestaciones. Asimismo, el empleador se encuentra en la obligación de registrar la información de los contratos de seguro vida ley dentro de los 30 días calendarios de suscrito este contrato, y lo hace a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora, ¿cuáles van a ser las obligaciones del trabajador? El trabajador tiene como obligación entregar una declaración jurada de los beneficiarios. Esta debe estar legalizada notarialmente o por un juez de paz. Asimismo, debe comunicar al empleador de las modificaciones que puedan ocurrir en el contenido de la declaración jurada. Ahora, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios de este seguro? Son
por ejemplo, el cónyuge o conviviente, los hijos, los padres y los hermanos menores de edad. Así, producido el fallecimiento del trabajador y formulada la solicitud correspondiente, la compañía de seguros debe proceder a entregar sin más trámite el monto asegurado a los beneficiarios que aparezcan en la declaración jurada o en el testamento por escritura pública en el caso de muerte natural, ¿no? Si hubieran menores de edad, el monto que le corresponda se entregará al padre sobreviviente, tutor o apoderado o quien administrará el monto. Asimismo, el empleador contratante del seguro tiene derecho a cobrar la suma asegurada solo si el trabajador, el fallecido, asegurado y vencido el plazo de un año de ocurrido el siniestro, ninguno de los beneficiarios señalados hubiera ejercido su derecho. Entonces, la normativa también contempla esta opción. Si es que los beneficiarios, en el plazo de un año de ocurrido el siniestro, no realizan las gestiones pertinentes para cobrar este seguro, entonces el empleador contratante tiene derecho a cobrar la suma asegurada. Ahora, hemos hablado del registro de obligatorio de estos contratos de seguro vida ley, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, este registro se encuentra en la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En esta página, en, la, en el apartado de registro de contrato de póliza de seguros vida ley, debemos ingresar, bueno, el empleador es quien debe ingresar sus datos, como por ejemplo el RUC, razón social, dirección fiscal y la actividad económica y correo a efecto de realizar el registro de estos contratos. Asimismo, en este registro se debe indicar los datos de la póliza del seguro, como la compañía de seguros y el número y vigencia de la póliza. También debe consignar los datos del empleador, tal como el registro único de contribuyentes, la razón social y la dirección domiciliaria. Asimismo, los datos del trabajador, como nombres y apellidos, CNI, fecha de nacimiento y sexo. También debe incluir los datos del contrato laboral, como la fecha de ingreso o reingreso, la remuneración asegurable y el tipo de moneda. Y finalmente también, y es obligatorio que debe incluir los datos de los beneficiarios, la declaración de beneficiarios, sus nombres, apellidos, DNI y grado de parentesco. Asimismo, toda esta información puede ser actualizada. El empleador debe actualizar el registro obligatorio de contratos de seguro vida ley en los siguientes supuestos: cuando ocurra una modificación en la inclusión o exclusión de los beneficiarios, cuando exista una inclusión o exclusión de un trabajador de la póliza contratada y ante la modificación de los datos que se encuentren en el registro. Esta actualización de datos debe realizarse en el plazo máximo de 5 días hábiles de haberse producido cualquiera de estos hechos indicados. También, y esto es importante para los beneficiarios y trabajadores, este sistema virtual del registro obligatorio de contratos de seguro vida ley permite al trabajador consultar si cuenta con un seguro de vida contratado por su empleador, y también permite que una vez fallecido, ya sea un trabajador o un extrabajador, los familiares puedan consultar si tiene la calidad de beneficiario. Toda esta información se encuentra en este mismo sistema virtual de registro de los contratos de seguro vida ley. Ahora vamos a pasar a ver cuál es la remuneración asegurable, ¿no? Porque este beneficio se da en base a la remuneración asegurable del trabajador, ¿no? ¿Qué se considera remuneración asegurable? Son aquellas remuneraciones que están constituidas o que están consignadas en los libros de planillas y las boletas de pagos
y que percibe habitualmente el trabajador, aun cuando sus montos pueden variar en razón de incrementos u otros motivos hasta el tope de la remuneración máxima establecida para efectos del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio en el sistema privado de pensiones. Asimismo, están excluidas de esta remuneración asegurable las gratificaciones, participaciones, compensación vacacional adicional y otras que por su naturaleza no se abonen mensualmente, pues como hemos señalado, es la remuneración que habitualmente percibe el trabajador. Es decir, que debe haber una continuidad en ese monto percibido. ¿No? Tratándose de trabajadores remunerados a comisión o destajo, se considera el promedio de las percibidas en los últimos meses. Debemos tener también en este extremo algo importante que tener en cuenta. Cuando la antigüedad del trabajador es inferior a 3 meses, el monto del beneficio por fallecimiento natural se establece en base a la remuneración mensual percibida por aquel en la fecha previa al fallecimiento. En el caso que el trabajador tenga una antigüedad inferior a 30 días, el monto del beneficio, sea cual fuere la contingencia, se establece en base a la remuneración mensual pactada en el contrato. Estas disposiciones también se aplican para establecer el monto del beneficio en el caso de los trabajadores remunerados a comisión o a destajo, sea cual fuere la contingencia. Finalmente, una de los aspectos que vamos a tratar, de los últimos aspectos que vamos a tratar en la presente charla, es cuáles son aquellas compañías aseguradoras que se encuentran en autorizadas por la SBS. Aquí tenemos ejemplos: La Positiva Vida, Crecer Seguros, Pacífico Seguros, Rigel, Interseguros, RIMAC, Mafre, entre otros, ¿no? Estas son las compañías de seguros que sí se encuentran debidamente autorizadas por la SBS. Ahora aquí vemos un ejemplo. Hemos señalado que el contrato de la póliza de seguro se debe registrar en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Esta plataforma envía un comprobante de envío al empleador en el cual se señala si esta inscripción se ha realizado dentro del plazo o fuera del plazo, como podemos visualizar en la diapositiva. ¿No? Finalmente, también esta información respecto a la póliza de seguro también se encuentra incluida en la planilla electrónica del plan. Finalmente, y una vez ya abordados todos los aspectos respecto a este tema tan interesante, es preciso señalar que cualquier incumplimiento relacionado a no registrar el contrato de seguro, vida ley, a no contratar la póliza de seguro y a no mantenerla vigente o no pagar oportunamente la prima, todas estas conductas constituyen una infracción grave en materia sociolaboral, las cuales van a dar lugar a siempre y cuando medie una denuncia, a un procedimiento inspectivo y posterior procedimiento sancionador si se verifican estos incumplimientos. Entonces, cuando SUNAFIL, a través de sus inspectores, detectan algún incumplimiento respecto a estas situaciones que hemos señalado, como es el no registrar el contrato de seguro, no contratar la póliza de seguro y no mantenerla vigente o no pagar la prima, todo ello constituye infracciones y es pasible de una sanción administrativa que es traducida a una multa. Ahora, esta multa administrativa a su vez obedece a 3 aspectos importantes, los cuales son la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa. Como hemos visto, todas estas conductas son infracciones graves. Entonces, estas se calcularán en base a la gravedad de esta infracción, ¿no? El número de trabajadores afectados también. Entonces, las multas por estos incumplimientos las podemos ver en la presente tabla, ¿no? Que, por ejemplo, para una microempresa
Y si se afecta a un solo trabajador, entonces la multa será de 588,50. Y así sucesivamente en cada caso específico. Ahora, finalmente, queremos aprovechar esta oportunidad para dar a conocer de esta herramienta digital con la que cuenta Sunafil, la cual es Verifica tu Chamba. A través de ella, el trabajador podrá verificar si se encuentra inscrito o no en planillas. Para ello, debe acceder a la página oficial de Sunafil e ir al apartado de verificar si estás en planilla. Luego de ello, debe ingresar los datos laborales y posterior ya saldrá un resultado, ¿no? Si es positivo o negativo. En el caso que no se encuentre en planillas, el aplicativo enviará una alerta a la casilla electrónica de la empresa, ¿no? En todo este proceso, la reserva de la identidad del trabajador se encuentra garantizada. Asimismo, les queremos comentar que contamos con el aplicativo Sunafil en tus manos. A través de este aplicativo, es el trabajador o el empleador tiene acceso a diferentes herramientas, las cuales son registrar tu denuncia, consultar el trámite de las denuncias, identificación de inspectores. También con este aplicativo se tiene acceso al NIT Sunafil, en el cual se encuentra la documentación que regula la inspección del trabajo en nuestro país, y también comprende la herramienta digital de Verifica tu Chamba. Con ello se permite al trabajador registrar la denuncia, consultar el trámite de la misma, identificar a los inspectores a cargo de la denuncia. También podrá verificar si se encuentra en planillas, y respecto al empleador le permite acceder a la normativa de la inspección del trabajo. También se identifica a los inspectores a cargo de las fiscalizaciones que tenga el empleador, y se puede consultar el trámite de las. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Les agradezco la atención prestada a las personas que se han quedado hasta esta parte final de la charla. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram o TikTok. Y ante cualquier consulta o duda sobre sus derechos laborales, los invitamos a nuestra sede, que queda ubicada en la calle Mariano Melgar 623, en el distrito de Cerro Colorado, a 2 cuadras de la Plaza de las Américas. Quedo atenta a las preguntas que tengan y muy buenas tardes. Raquel, muchísimas gracias por la gran disertación, también a todos los participantes que se han conectado. Y vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Le pido por favor que pueda usted acceder a las casillas chat y también a la que tenemos de question and answer para poder leer las preguntas y dar respuesta, por favor, doctora. Sí, lo siento. Bueno, aquí las preguntas son, por ejemplo, mm, a ver, la consulta de Javier Carlos Colcapilco. Empezaremos con esa consulta. Gracias, Javier. Por tu pregunta, nos indica la póliza 688, es obligatorio registrarlo en el PLAME. Si es que no lo hice, hay una multa. Bueno, como lo he mencionado en la presente orientación, son 3 conductas las que son sancionables. No registrar el contrato de póliza en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Esa es una. La segunda es no contratar la póliza. Y tercero, no mantener vigente o pagar las primas, ¿no? Dentro de ellas no se encuentra específicamente o taxativamente el registrarlo en el PLAME, ¿no? Sin embargo, sí es necesario que se consigne en el registro obligatorio de contratos de póliza de seguro vial. ¿Sí? Ahora, la pregunta de Flor de Paz Valverde. Si el trabajador es soltero, los beneficiarios pueden ser mis padres. Exacto, exacto, Flor. También, como lo hemos mencionado, los beneficiarios pueden ser el conviviente o cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos
menores de edad. Ellos pueden ser los beneficiarios, así que no hay ningún problema si es que se consigna como beneficiario al padre. Ahora, la consulta de Cirila Ortiz. Como empleador, ¿qué acción puedo tomar cuando mi trabajador no me entrega la declaración jurada dentro de los 30 días? Bueno, bueno, Cirila, en ese caso, yo imagino que en el reglamento de trabajo, en el reglamento interno de trabajo, se encuentran las disposiciones en el ámbito disciplinario, ¿no? Allí se encuentran todas aquellas sanciones que puede aplicar el empleador ante algún incumplimiento, ya sea de una obligación del trabajador o de algún deber, ¿no? Entonces, lo más correcto es que si hay alguna omisión de carácter legal por parte del trabajador, entonces el empleador se puede ceñir a lo que esté establecido en el RIT, ¿no? Eso es lo más conveniente. Eso siguiendo el debido procedimiento, ¿no? Debe entenderse también que todo empleador debe contar con un RIT, ¿no? Un reglamento interno de trabajo, a efecto de poder adecuar sus acciones en el marco de la ley. Entonces, lo que yo te recomiendo, Cyril, es que puedas actuar conforme al RIT o cualquier otra normativa interna que establezcas para el ordenamiento de la empresa, ¿no? En sí. Ah, hay más preguntas. Mm, A ver, respecto a John Williams Pallarco Asto, a ver, los ingresos no monetarios deben ser considerados para la declaración de ingresos del trabajador. No, en este caso no, los ingresos no monetarios. Solo en el caso que el empleador pague en especies perdón, que el empleador pague en especies al trabajador. En ese caso sí, ¿no? En ese caso sí podría ser, pero si hay otros eh, liberalidades del empleador de manera no regular, o sea, de manera esporádica, eso no ingresa para la remuneración asegurada. Tenemos otra pregunta. Si no he registrado el seguro vida ley y luego hago la regularización igual hay multa, en esos casos sí se regulariza dentro de la inspección que se está realizando. Eso constituiría una subsanación, ¿no? Una subsanación voluntaria que exime de responsabilidad al empleador. Es decir, que si bien existe un incumplimiento, la normativa exime de responsabilidad administrativa ante una subsanación voluntaria. No. Si es que esa regularización se realiza mucho después, evidentemente sí, sí se sancionaría con una multa, ¿no? Pero si se hace antes, durante la fiscalización o antes del inicio del procedimiento sancionador, entonces eso constituye un eximente de responsabilidad. Por tanto, no habría una multa. Ahora, respecto a la consulta de Reina Isabel Cabrera, ¿qué sucede si no se tiene una declaración jurada de los beneficiarios? Es importante, por ello, es importante que el empleador asuma la obligación, porque es obligación del empleador, la normativa señala que es obligación del empleador, de adoptar las medidas necesarias para que el trabajador pueda remitir esta declaración jurada, ¿no? Eh, en este caso, ya el empleador debe adoptar medidas según su poder de dirección. Ahora, respecto a la consulta de Catherine Carvajal, ¿el seguro es obligatorio para trabajadoras del hogar? Sí, sí, Catherine Carvajal, sí. La normativa precisa que independientemente del régimen laboral, cuando se habla del sector privado, se debe contratar este beneficio. Y sí, las trabajadoras del hogar también son beneficiarias del seguro vida ley y les corresponde. En una suspensión respecto a la consulta de César Giovanni Pampas, en una suspensión perfecta de labores se continúa pagando el seguro vida ley. En este caso, la normativa habla respecto al pago de las primas. También se debe suspensión perfecta cuando no existe una prestación efectiva del servicio.
pero se entiende que se mantiene el vínculo laboral. En este caso, se continuaría, o sea, sí se continúa pagando, ¿no? Porque en sí el contrato es por una vigencia, tiene un determinado periodo de vigencia, ¿cierto? No siempre se ciñe a un periodo específico. Entonces, por ello es que la normativa habla que se debe continuar pagando la prima para que esté activa esta póliza de seguro, entiendo yo. Ahora, respecto a la consulta de Rómulo Alejo, si es que no se presenta la declaración jurada en la plataforma, es pasible de una multa. No, como lo hemos mencionado, en las infracciones debidamente establecidas en, en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que es pasible de multa, como ya lo he indicado, es que no se registre en la plataforma del Ministerio de Trabajo, que no se contrate la póliza del seguro y que no se pague continuamente la prima. Esas tres son las únicas conductas que están establecidas como infracción. Bueno, eh, vamos a continuar. Creo que, eh, bueno, voy a continuar unas 5 personas más. No sé, hay bastantes consultas, pero continuaremos con la consulta de Katy Escobedo León. ¿La base para la adquisición del seguro es remuneración bruta más asignación familiar o solo es la remuneración bruta? En este caso, es la remuneración asegurable es aquella remuneración que se percibe continuamente, ¿no? En este caso, la asignación familiar tiene una naturaleza remunerativa, es decir, que forma parte de la remuneración. Es un beneficio que sí tiene esta naturaleza remunerativa y por tanto se cuenta para el cómputo de la remuneración asegurable, ¿no? El caso distinto, por ejemplo, es de los beneficios como las gratificaciones. Las gratificaciones se perciben en periodos de 6 meses, ¿no? Entonces, como no hay una continuidad, este beneficio no tiene esa naturaleza remunerativa, ¿no? Lo cual es distinto en el caso de la asignación familiar, porque esta sí se percibe continuamente y tiene naturaleza remunerativa. Ahora, respecto a la consulta de Noemí Arizaca, hice el pago de vida ley, pero no es el registro en la página. El problema, lo que le recomiendo es que regularice y registre el contrato en la plataforma del Ministerio de Trabajo. No habría problema si es que no está siguiendo una fiscalización por estas materias, no hay problema y sí le aconsejo que lo regularice. Respecto a Paola Yenque Paiva, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. En el caso que un trabajador ya no conviva con la pareja o vive con sus padres, pero tiene un menor. Sí, esto, Paola, depende de la declaración jurada que ha realizado el trabajador ante su empleador, ¿no? En, en ese caso debería verificar si se encuentra como beneficiario, pero por lo general siempre se encuentran los hijos y los cónyuges, ¿no? Como beneficiarios. Ahora, respecto a la consulta de Shirley Montoya, quisiera saber si en caso no se ha registrado la póliza del Seguro Vida Ley de manera mensual, se tiene que regularizar de manera retroactiva, ya que ahora hay un formato que se hace de manera masiva y solo aparece el personal activo. Ay, en estos casos en que se realizan de manera mensual, podría regularizarla. Sí, en sí no conozco muy bien el sistema, pero sí, me parece que sí se podía regularizar. Si es que le permite el sistema, entonces lo puede hacer. Respecto a la consulta de Jennifer Viera Herrera, ¿qué pasa si un trabajador coloca a sus padres convivientes de sus hijos en ambos lados? Es que en sí la normativa no te restringe del número de beneficiarios. No hay un tope en sí legal respecto al número de beneficiarios. Así, el trabajador puede colocar como beneficiarios al cónyuge, a los hijos, a los padres, etcétera. E incluso también se puede fijar un porcentaje, ¿no? Pero toda esta información debe estar en la declaración jurada que presente el trabajador. Si él desea, puede colocar un porcentaje para cada beneficiario y
De esa manera es que se tendría que respetar, ¿no? Si es que se llega a otorgar este beneficio ante el fallecimiento o una invalidez permanente. Es obligatorio legalizar la declaración jurada de beneficiarios en la consulta de Rómulo Alejo. Sí, la normativa nos señala que sí. Este sí sería un requisito formal. Ahora, la otra consulta es si el empleador no entregue, si no se entregó, si como empleador no entregue la declaración jurada, puede ser la regularización de las declaraciones juradas. Sí, se puede, toda aquella conducta que se pueda regularizar, que se puede entregar, que se pueda registrar, sí recomiendo que la puedan hacer, ¿no? Respecto, y creo que esta ya sería la última pregunta porque son demasiadas Sí, doctora, no, no preguntas. se preocupe. Entendemos y vemos también el interés de los participantes. Hemos tenido muy buena acogida. Les agradecemos también sus consultas, que es una retroalimentación para nosotros. Pero comentarles que vamos a continuar con estas capacitaciones, este ciclo de capacitaciones, y también estamos en coordinación para tener mejores espacios para poder llegar a ustedes y absolver todas las dudas que tengan. Entonces, sí, doctora, le agradecería de pronto ya unas últimas consultas más. Las absolvemos para poder ya cerrar la sesión. De todas maneras, el agradecimiento muy especial a los participantes que nos han compartido también sus dudas el día de hoy. Sí, muchas, sí, gracias, Lucía. Y vamos a la última consulta y si hay personas que tienen más consultas, les agradecería, nosotros vamos a tomar nota y si es que pueden dejar sus correos para hacerles llegar también la respuesta, ¿no? La consulta. La última consulta que vamos a absolver es de Soledad Yurico Fretel Portal. Buenas tardes, Soledad. La consulta es, ¿qué pasa si la empresa donde trabajo sí pagó el seguro vida ley, pero no presenté mi formato con mis beneficiarios? Si me ocurre algo, ¿quiénes serían mis beneficiarios o se invalidaría el seguro vida ley? Soledad, no se invalidaría el seguro, ¿por qué? Porque es un derecho que es impuesto legalmente, entonces eso sería en perjuicio del trabajador y no. Entonces, la Constitución incluso señala que toda normativa se debe interpretar a favor del trabajador. Entonces, lo que yo te recomiendo es que presente su declaración jurada al empleador, ¿no? Aspecto que se tenga en cuenta. Y como hemos mencionado, también se pueden modificar datos o actualizar datos del registro, ¿no? Del registro del Ministerio de Trabajo. Entonces, en ese caso, correspondería que el empleador actualice, simplemente actualice la información que ha registrado respecto a su contrato e incluya ya de manera específica quiénes son los beneficiarios. ¿No? No habría ningún problema.